Ahora sí, ya llegó el streaming. Ok, de Facebook. Dios les bendiga ahora sí a todos los que se están conectando. Mana Susana Barrio, buenos días, Dios le bendiga. Nelly Caballero, Dios le bendiga. Miriam Ruiz, Dios le bendiga. Marco Torres, Dios le bendiga. Estamos bendecidos por la gracia del Señor. Sean todos bienvenidos a los que se están conectando en YouTube y Facebook. Pedimos a Dios que nos bendiga en esta mañana. Amén. En esta transmisión y en esta transmisión por la gracia del Señor. Amén. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Quisiera ver. Sí. Estamos. Tengo aquí unos detallitos. Discúlpenme, hermanos. Hay unos inconvenientes en la transmisión. Entonces estoy tratando de arreglarlos. Me disculpan. Bendito sea Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Saludo a todos los que están. Sí, ya estamos bien. Ya. Bueno, saludo al hermano Marco Torres, Lady Quiroga, Dios le bendiga. Danis Milet Sarmiento, Dios le bendiga. Hermano Juan Sazo, que el Señor le bendiga. Hermano Juan, la hermana, mi madre querida María Elena, amén, Dios le bendiga. Hermano Oliva Porra, Dios le bendiga. Luz Marjorie Morales, Dios le bendiga. Peter Alexander Guerrero Gudelo, Dios le bendiga, mi amado hermano. A todos los que se están conectando, bienvenidos a esta transmisión. Y vamos a iniciar con la ayuda del Señor, amén. No voy a saludar a nadie más porque ya el tiempo se me está yendo y quiero aprovecharlos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, tu bondad. Gracias por permitirme venir ante tu presencia, Señor, en esta mañana. Levantar mis manos, poderte dar gloria, poderte dar honra, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres Señor en el cielo y en la tierra. Nuestras vidas te pertenecen y por eso te damos la gloria. Tú nos creaste para tu gloria y por eso te honramos y te bendecimos. Muchas gracias por este bello día que nos das. Gracias por la salud, el alimento, por el sustento, por todo lo que tú tienes para con nuestras vidas. Tu palabra dice cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón de hombre, ni, Señor, las que tú has preparado, los que le aman. Te amamos, te adoramos, te bendecimos. Te pedimos, Padre, que bendigas esta transmisión, que haya fluidez de internet tanto en YouTube como en Facebook, Señor, y que las almas sean alcanzadas. Permite que el pueblo reciba esta palabra. Espíritu Santo, da testimonio de Cristo, glorifica a Cristo, Espíritu Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Mil gracias, Señor, la gloria es tuya, Dios mío, que el Señor Jesús solo sea glorificado. Gloria a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Perdón, un momentico, amados hermanos, es que tengo un problema acá. Por favor, silencio. Ay, qué pena, pero mi hija está demasiado contenta. Alabanzas al Señor, creo que ustedes me sabrán entender. Bueno, saludo a la hermana Marta Vargas, Dios le bendiga. Inés Medalit Carrillo Chumpitá, Dios le bendiga. Bendiciones, pastor desde Argentina. Upgain to gain. Bueno, está bien. A todos los que se están conectando, alabanzas al Señor. Marjorie Morales, Dios le bendiga, hermana Marjorie. A todos los que están conectando tanto en Facebook como en YouTube, compartan el link, que Dios tiene una gran bendición para nuestras vidas en esta mañana. Amén. Vamos a entrar en el tema con la ayuda del Señor. Vamos a leer la palabra. Dice Génesis 19, verso 30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria sea a Dios. Vamos a tratar el tema, el incesto de Lot. Bueno, ya sabemos, esto ocurrió entre el año 2066 antes de Cristo. Amén. Más 67 más o menos, porque eran los 99 años de Abraham.
Alabanzas al Señor. Para hablar del incidente, del incesto de Lot, debemos tocar el antecedente de este suceso. Recordemos que Dios le dio una orden triple a los dos ángeles en Génesis 19. Bueno, el antecedente completo está en Génesis 18. Tres seres celestiales vienen a visitar a Abraham en Génesis 18. Dos de ellos son ángeles y uno de ellos es el Señor en una forma visible, humana. Eso se llama una teofanía. Y él se manifiesta, el Señor, a Abraham, para anunciarle dos noticias. Traía el nacimiento de Isaac y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Obviamente ese anuncio del nacimiento de Isaac ya se lo había dicho en el capítulo 17, unas semanas o un mes antes, no se sabe una fecha exacta, pero Sara no creyó en ese primer anuncio en Génesis 17. Entonces el Señor viene a hablarle directamente, decirle que ella va a tener un hijo. Luego le da el anuncio de la destrucción de Sodoma. Los dos ángeles se dirigen hacia Sodoma, evidencian la maldad que había en Sodoma. Amén. Saca los ángeles a Lot, a su familia, a la fuerza prácticamente lo sacan y les da una orden triple. Recordemos la orden triple de los ángeles de acuerdo a Génesis 19, 17. Cuando los hubieron llevado afuera, dijeron los ángeles: escapa por tu vida. Amén. Escapa por tu vida. O sea, si se queda acá va a perecer. Escapa por tu vida. O sea, y le indicó la ruta. En ese mismo verso 17 dice: escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. O sea que el radio de destrucción del fuego y del azufre que iba a caer, ese radio de destrucción no alcanzaría el monte. Era el único lugar indicado para refugio. Amén. Fue el lugar indicado por Dios, por los dos ángeles, y esa era la perfecta voluntad de Dios. El segundo mandato es: no mires tras ti. O sea, la orden de los dos ángeles prohibía mirar la ejecución del juicio, amén, y la manifestación de la ira de Dios. Por supuesto, la mujer de Lot desobedeció y se convirtió en estatua de sal. Y la tercera orden es: ni pares en toda esta llanura. Lamentablemente Lot vuelve a detenerse y su debilidad o ambición sale a flote o lo controla para tomar sus propias decisiones y se rehúsa a obedecer la ruta de escape, de ir al monte. Más bien le hace una contrapropuesta. Génesis 19, del 18 al 20 dice: pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora si he hallado gracia, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora está esta ciudad cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Obviamente esa ciudad de Zoar estaba en la lista de criminales que iban a ser castigados con pena de muerte. Amén. Pero Lot cambia la ruta de escape y de salvación para dirigirse a esa Zoar, y la ciudad, a pesar de que estaba en esa lista de destrucción, el Señor la salva, la perdona por petición de Lot. En el verso 21 y 22 de Génesis 19 dice: y le respondió el ángel: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí a Zoar. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Lot llega a esta ciudad al amanecer. La gente se estaba levantando. La Biblia dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Génesis 19, 23. Ahora Dios destruye las 4 ciudades. Eso lo vimos el día de ayer, de esa Pentápolis. Eso quedó registrado en el libro de Deuteronomio 29, 23. De que esa llanura que era fértil y llena de agua como el jardín del Edén, amén, se convirtió en azufre y sal, abrazada toda su tierra, y el Señor dijo: no será sembrada, ni más, ni producirá más, ni crecerá en ella hierba alguna. Eso le está diciendo al pueblo de Israel lo que aconteció en esa llanura de allá al sur del Mar Muerto, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, 2 ciudades
Adma y Seboim, las 4 ciudades, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Obviamente, Zoar no cayó por petición de Lot. Ahora, Lot, cuando está dentro de la ciudad, decide obedecer, pero a su manera. Amén. Ese es el primer punto que vamos a hablar en esta mañana. Segundo, se manifiesta la influencia de Sodoma en un plan de incesto elaborado en la hija mayor de Lot. Tercero, el plan de incesto es realizado por las 2 hijas de Lot. Cuarto y último punto, 2 naciones nacen como resultado de este incesto y que obviamente se vuelven enemigas del pueblo de Israel. Son enemigas, bendito sea el Señor. Compartan el link, tanto en Facebook, Dios le bendiga hermano Mauro Saldúa, Lidia Loaiza, amén, que está en Facebook. Compartan el link de Facebook para que otros también reciban la bendición, amén. Hemos leído aquí en este texto de Génesis 19:30, pero Lot subió, estaba en Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas, bendito sea el Señor. Lot decide obedecer, pero a su manera. Amén. Recuerde que el Señor le había mandado primero al monte, pero a otro monte. Y Lot se va para Zoar y prefiere subirse al monte de Zoar. Lot salió de Zoar. La causa de su salida de Zoar la menciona el texto bíblico. Amén. Y luego menciona el lugar donde habitó con sus 2 hijas, donde se fue. Vamos a tratar esos 2 puntos de este primer verso. Lot sale de Zoar, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, sus 2 hijas con él. El conector pero, que está aquí en español, contrasta una idea con otra, en este caso con la idea inicial de vivir en Zoar. Recuerde que él pidió vivir en Zoar, amén, lugar donde le había pedido permiso al ángel, le había sido autorizado por los ángeles para vivir. También el conector pero, amén, muestra la inestabilidad emocional de Lot. O sea, que cambia de decisión por cualquier cosa que le acontezca. De hecho, el libro de Santiago, capítulo 1:8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El problema de su doble ánimo e inconstancia radicaba en su independencia, de no depender del Señor, de no buscar su guianza, de no esperar en Dios. Amén. Y por eso tomaba decisiones a la ligera. Aun cuando el ángel le dijo: escapa por tu vida. Y le indicó el ángel la ruta de escapa al monte. Y se lo señala, al monte que estaba cerca de Sodoma. Amén. No sea que perezca. Sin embargo, Lot no obedeció. Quiso ir a Zoar. Amén. Y estando en Zoar, tuvo miedo. Y de Zoar, él decide ir al monte. Pero no al monte que le indicó los ángeles, que era el monte cerca a Sodoma, sino al monte que estaba en Zoar, al que él quiso. Amén. Ese es el problema de las personas que no dependen de Dios, que quieren hacer su propia voluntad y quieren obedecer lo que ellos quieren oír. Por eso hoy en día hay un éxodo de cristianos de iglesia, y más ahora que ya no estamos asistiendo al templo, pero tenemos la oportunidad de simplemente entrar a Facebook o a YouTube y ya cambiamos de iglesia. Amén. Entonces así hay gente, no tiene criterio propio, es más, no obedecen a la palabra de Dios. La Biblia dice obedecer a... Bueno, sigamos mejor hablando. ¿Cuánto alabamos al Señor? Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. O sea que Lot fue demasiado inestable. Gracias a Dios aquí hay una estabilidad de unos hermanos que han estado escuchando palabra. Amén. Y dijeron: aquí nos vamos a quedar. Aquí vamos a vivir. Está bien cuando no hay palabra. Está bien cuando no hay presencia de Dios. Está bien cuando no hay revelación. Ahí sí, hermano, escapa por tu vida. Amén. Pero cuando hay palabra de Dios, hermano, ¿cuántos alabamos al Señor? Dios le bendiga, Marjorie, Ricky, Gabriel. Gloria a Dios. No seamos como Lot. Lot era una persona inestable, de doble ánimo, que es como las olas del mar, que dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 1:8. El hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Alabanzas al Señor. Lot no consultó al Señor.
Santiago capítulo 4, versos 13 al 14, habla acerca de lo que es la importancia de depender de Dios. Vamos ahora los que decís hoy, mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra fe? Ciertamente no sabemos lo que va a acontecer mañana. Así le pasó cuando llegó a Sodoma, precisamente por esa inestabilidad, sin saber lo que le iba a ocurrir mañana, dice de Santiago capítulo 4. O sea, dice, vamos ahora los que decís hoy, mañana, iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Dios es el que sabe qué va a ocurrir mañana. Si Lot le hubiese consultado a Dios antes de irse para Sodoma, y que el Señor le hubiera mostrado qué es lo que iba a ocurrir mañana, seguro que Lot no va para Sodoma. Lo mismo pasó con esa decisión a la ligera. Ay, no, Señor, no quiero ir a aquel monte. Déjame ir mejor a Zoar porque no alcanzo a llegar al monte. Me alcanza el mal y me destruye. Cuando el ángel le dijo, no podré hacer nada hasta que no estés a salvo. O sea, fue un acto voluntarioso de Lot. Y él, obvio, se va para Zoar. Pero hay un conector. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Ese conector le muestra la inestabilidad de Lot. Amén. Cambio de decisiones en cualquier momento. Ahora, la causa de su salida la justifica. Dice, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Tuvo miedo. La pregunta es, vamos a mostrar el texto otra vez. Dice, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Amén. Por esa causa subió. Pero ¿por qué tuvo miedo? Algunos autores o comentaristas bíblicos hablan de algunas causas de este temor. Tuvo miedo que en Zoar le ocurriera lo mismo que le ocurrió en Sodoma. El carácter malvado de los varones de Zoar era similar al de Sodoma. Eran ciudades malvadas, estaban en la lista de pena de muerte de la justicia de Dios. Entonces Zoar era igual de perversos a Sodoma. Y él tuvo miedo de que llegaran al lugar donde están y lo abusaran sexualmente y lo mataran. Amén. Pudo haber sido una de esas causas. La otra razón por la que tuvo miedo es, algunos comentaristas dicen, tuvo miedo de que los habitantes de Zoar lo culparan a él de la tragedia de estas ciudades y lo mataran por ello. Tal vez cuando llegó a la ciudad les contó todo lo sucedido. Amén. Y inmediatamente lo pusieron entre ojos. Amén. ¿Cuánto alabamos al Señor? Alabanzas al Señor. También tuvo miedo que Dios cambiara de opinión y destruyera esta ciudad por su maldad. Pudo haber sido por uno o dos de esos tres motivos, o los tres. Lot sube al monte y se radica temporalmente en una cueva. Eso sí, Lot estaba afectado emocionalmente por la pérdida de sus bienes, de sus siervos, de su esposa. Amén. Estaba afectado emocionalmente. Tenía como dicen los expertos, un estrés postraumático a causa de la explosión, el calor, la luz que iluminó toda esa región, los gritos que se oían a lo lejos de la gente calcinada. Amén. Estaba afectado Lot. Y luego se va para una cueva. Por eso se mete en una cueva. De hecho, usted mira las escrituras en el libro de Apocalipsis capítulo 6, cuando el Señor está juzgando el mundo en la gran tribulación. Los ricos de este mundo, los poderosos, se van a esconder en cuevas. Escondernos. Y le gritan a las rocas, caed sobre nosotros, escondernos de la ira de Dios y del Cordero. Porque su ira ha comenzado y ¿quién lo podrá resistir? Entonces Lot se esconde en una cueva porque tal vez pensaría de que si vuelve a ocurrir, es que hermano, es entendible. De hecho, uno se afecta emocionalmente cuando simplemente medio se mueve la tierra. Hay un earthquake, un terremoto, un temblor. Las personas salen. Y si hay una tragedia se afecta más. Amén. Queda afectado emocionalmente. O sea que Lot llega a la ciudad de Zoar afectado totalmente porque había perdido a su esposa, se convirtió en sal, había perdido todos sus bienes.
Hermano, eso es un golpe duro emocionalmente para cualquier persona. Si uno se afecta porque se le muere un perro, que el perrito de la casa, imagínase si se le muere la esposa, si se le mueren los yernos, los posibles hijos. Amén. Que si se le mueren todos sus siervos, que si pierde todo su ganado, todos sus bienes. Ay, hermano, eso uno queda en shock. Yo he tenido la experiencia de tener hoy una entrada económica y mañana me quitan la fuente de ingreso y se queda uno en shock. Amén. Es decir, Lot estaba bastante afectado emocionalmente. Por ese miedo sube a la cueva, y se encueva. Bendito sea el Señor. Lugar donde habitó con sus 2 hijas. Habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Alabanzas al Señor. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta cómo la conducta, el ambiente de Sodoma y Gomorra había afectado la mentalidad, amén, de las hijas de Lot. Y se manifiesta un plan de incesto de sus 2 hijas, el cual es descrito en una justificación y en una planificación. Veamos la justificación. El verso 31, voy a compartirles pantalla para que ustedes puedan ver. Verso 31, por favor. Dice la escritura. Entonces, mire la justificación. ¿Cómo justifica el plan que le vino en la mente a la mayor? Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Esa es la justificación. Ahora veamos el plan o la planificación. Ven, verso 32. Demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestra padre descendencia. Bendito sea el Señor. Para poder entender esta justificación y esta planificación debemos entender el contexto en que Lot se está moviendo, como había perdido todo. Amén. Entonces vamos a ver en esta justificación, Lot, al tomar la decisión de venir a Sodoma con la ambición de tener más bienes, más siervos, más animales, pero por desobediente a Dios, por no confiar en Dios, sin saber qué era lo que iba a ocurrir mañana, lo perdió todo. Perdió sus hijos varones, perdió su esposa, perdió su línea genealógica, sus yernos murieron, amén, y su línea genealógica se cierra con él. Prácticamente él queda, la familia de él desaparece. Recordemos que Lot era hijo único. Su padre había muerto. En Génesis 11, 27 al 28 dice: y Harán engendró a Lot. Amén. Harán era el hermano de Abraham. Amén. Y dice: y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Imagínense. Había muerto mucho tiempo allá en Ur de los Caldeos. Estaba solo. El que consideraba como padre era Abraham. Sus hijas perdieron sus futuros esposos. Lot terminó en la soledad. Él dijo: hasta aquí llegó mi línea. No, ya no voy a dejar descendientes. Por esta razón, la hija mayor manifestó una idea que solucionaría ese problema. Lot, afectado emocionalmente, diría a sus hijas: no tengo padre, no tengo tío, no tengo esposa, no tengo hijos. Solamente quedaron ustedes y sus esposos. Los que iban a ser esposos perecieron. Me quedé. Dios me castigó. Amén. Se cortó la línea genealógica de Lot. Entonces alabamos de Harán, sí, que era el padre de Lot. Y la hija mayor, amén, manifiesta una idea que tal vez, entre comillas, solucionaría este problema. Amén. ¿Y cómo es esa idea? Porque el problema es que no tenían descendencia, no iba a tener descendencia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Déjame ver. Amén. Para que conservemos de nuestro padre descendencia. O sea, la idea era conservar descendencia. Amén. Entonces, por eso ella planifica la idea, la solución a este problema para conservar descendencia era tener una relación sexual con su padre.
Nótese que en Génesis 19, Lot le ofrece a los pervertidos de Sodoma sus hijas que no habían conocido varón, eran vírgenes, pero ellas fueron testigos del comportamiento de los sodomitas, la maldad que se veía. Entonces ellas sabían sobre lo que es una relación sexual, sabían sobre las perversiones que se practicaban allá en Sodoma y Gomorra. Amén. O sea que esta planificación que voy a mencionar ahora provenía de esas prácticas en Sodoma. La afirmación de la hija mayor era cierta verdad y cierta mentira cuando ella justifica. Es cierto, porque dice aquí nuestro padre es viejo. Es cierto, su padre estaba viejo. Aunque la vejez de Lot realmente no era un problema. Abraham era mucho mayor que Lot. Sin embargo, Abraham tuvo un hijo a los 100 años. Y 37 años después, es decir, después de la muerte de Sara, Sara muere a los años, cuando tenía 127, Sara era menor 10 años de Abraham. O sea que 37 años después de los 37, Abraham, después de que muere Sara, se vuelve a casar y tuvo más hijos. Génesis 25, del 1 al 2, dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre es Setura, la cual dio luz a Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Es decir, tuvo 6 hijos más. 2, 4, 6. Aparte de Isaac, aparte de Ismael. Entonces estamos hablando que después de 137 años, Abraham en aquel entonces no era problema para tener hijos por la vejez en el caso del hombre. Total, eso era una mentira. La otra mentira es que no queda varón en la tierra que entre en nosotros conforme a la costumbre de la tierra. Sí habían varones. Ellas entraron a la tierra de Zoar y allá habían varones. Precisamente por ese temor tal vez huiría al monte, no ser violado, abusado. Ahora, si la hija mayor se refería a varones justos, sabía que su tío en segundo grado, Abraham, tenía siervos justos. Y si era por conservar una línea pura genealógica de su padre, de sus ancestros, ellas sabían de que su padre Lot tenía otro tío que se llamaba Nacor. Lot tenía un tío hermano de su padre Harán, que se llamaba Nacor. Y este Nacor, si no vivía en Ur de los Caldeos, estaría viviendo en Harán. Amén. En Harán, Nacor vivía así, Nacor vivía en Harán. Y hermano, y él tuvo más varones. En Génesis 22, del 20 al 23, dice: aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo de aquí que también Milca, la cuñada de él, había dado a luz hijos a Nacor su hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Keser, Hazo, Pildas, Giflat, Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Entonces ella no podía decir eso eran mentiras. Si ellas se referían a varones justos, sabía de que habían varones justos. Amén. O sea que la justificación esa de que no queda varón en la tierra que entra en nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra, era falsa. Era falsa porque sí habían hombres. Eso es como la hermanita que está dentro de la iglesia y dice: no, en la iglesia ya no hay hombres. Eso ya no hay, me toca ir al mundo. Mentiras. Dentro de la iglesia hay varones con los cuales puede enlazar una amistad y en un futuro, si es la voluntad de Dios, se casan. Pero estas dijeron: no hay varones. No, estas mujeres venían influenciadas. Hermanos, los demonios que estaban allá en Sodoma y Gomorra, cuando caen esas explosiones, salen de ese lugar. Por ahí algunos se le fueron y rodearon la mente de esta mujer, porque esto es un plan diabólico. Estos pecados son inspirados por demonios. De hecho, en los profetas menores dice que hay espíritu de fornicación en medio de vosotros. O sea que el adulterio y la fornicación muchas veces es fomentado por demonios. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Sí habían hombres, sí habían mujeres. Eso está como
como Sansón, la excusa tonta en Jueces 14. Dame aquella mujer en Timnat de los filisteos. Y el padre le dice, Manoah, ¿acaso no hay mujeres en medio de vosotros? Eso es puro cuento. Amén. Y con ese cuento muchos jovencitos es porque su corazón está dañado, porque su corazón está inclinado al mundo. Amén. Y ella estaba afectada por la conducta de Sodoma y de Gomorra. Obviamente, en parte actúan con una causa noble, que es darle descendencia a su padre para que no se afligiera más, pero los medios son perversos. Ella le había podido dar descendencia por otro medio, justo, recto, que era un hombre justo. Amén, por la línea de Abraham, por la línea de Nacor. Amén. Pero bueno, el que quiere pecar siempre busca excusas. Eso es como el borracho. Borracho toma si el equipo de fútbol gana. Toma si el equipo de fútbol pierde. Toma si está feliz. Toma si está borracho, si está triste. Por todo siempre hay una excusa para pecar. Amén. Esa fue la justificación. Mi padre está viejo. No, por tener hijos, ya Abraham 37 años después tuvo más hijos. No queda hombre. Falso las dos afirmaciones. Esa fue la justificación para acostarse con su padre. Veamos la planificación. O sea, la idea de la mayor, que fue la corrompida y corrompió a su hermana. Amén. Porque la hermana no se le ve en un papel activo en esta escena de la cueva allá cerca a Zoar. La hermana simplemente está en silencio, simplemente está sumisa. La que habla es la mayor. Parece que la que mayor fue la que fue influenciada por obras demoníacas para cometer este pecado. La planificación. La planificación incluía embriagar a su padre y tener relaciones sexuales con él. Conductas aprendidas en Sodoma. Bueno, ahí uno puede cuestionar la dignidad de esta muchacha, la mayor. Aquí uno se pregunta, ¿una mujer es capaz de acostarse con su padre si nunca ha tenido relaciones sexuales? Si la experiencia de una mujer es de temor cuando es su primera experiencia. Puede uno desconfiar por el texto bíblico de que esta mujer no era como su padre la calificaba, ni como la presentó a los hombres de Sodoma. ¿Quién sabe si los mismos hombres de Sodoma le dirían, eso es pura mentira, yo conozco la hija de Lot, esa no es virgen? Pudo haber sido, o sea, hermano, porque para pensar de esa manera, de acostarse con su padre, obviamente la causa era noble, darle descendencia a su padre, porque estaba afligido, perdió a sus hijos, perdió a su esposa, perdió todo. Amén. Pero dudo de la dignidad de esta mujer, con todo el respeto que se merece esta mujer, porque no estamos nosotros para denigrar de nadie, pero aquí el Espíritu Santo nos plantea la conducta de ella, que se le hizo fácil. Amén, planear esa forma. Ahora, la planificación incluía embriagar a su padre y tener relaciones sexuales con él. Una conducta aprendida de Sodoma. Vamos a leer el verso 31 y 32, por favor. Esto está bueno, compártele a sus amigos para que vean, escuchen esta palabra. Entonces la mayor dijo, nuestro padre, el verso 32, acá en esta parte. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. O sea, la causa era noble, conservaremos de nuestro padre descendencia. Ellas habían podido conservar de su padre descendencia, pero casándose con otro hombre, teniendo otro hombre, había más hombres, ellos lo sabían. Lo que pasa es que la mayor, para convencer a la menor, que tal vez la menor sí de pronto tenía cierto temor y respeto, pero la mayor la convenció con unos argumentos mentirosos. Nuestro padre es viejo, no queda varón en la tierra que entre nosotros conforme a la costumbre. Dos argumentos mentirosos. Eso siempre hace el diablo para cambiar la mentalidad de alguien que no quiere hacer las cosas. Ella usa esos dos argumentos porque la menor no tenía ese deseo, pero la convence. Y la convence primero con el plan, amén,
la justificación, ahora con el plan demos a beber nuestro vino y con su propio ejemplo que ya vamos a verlo, bendito sea el Señor. Demos a beber a nuestro Padre vino y durmamos con él y conservaremos de nuestro Padre descendencia. Amén. Su objetivo era conservar descendencia. Esa causa era noble, pero los medios usados eran deplorables. La embriaguez y el incesto son deplorables delante de Dios. La embriaguez fue aprendida de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran descendientes de Canaán, el nieto de Noé, el que fue maldecido después de que se embriagó Noé y se desnudó. En Génesis capítulo 9, 24, 25 dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será su hermano. Recuerde, su hijo más joven no era Cam. La Biblia dice en Génesis 5, 32, y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, Cam y Jafet. Amén. No era el hijo más joven Cam, el padre de Canaán. El hijo más joven era Jafet. Y Jafet fue honrado en esa bendición de Noé. El hijo más joven era Jafet, de acuerdo a Génesis 5:32, 6:10, Génesis 7:13, Génesis 9:18. Acá se refiere es al nieto más joven. Génesis 10:6 dice, los hijos de Cam son Cus, el mayor, Misraín, Fut y Canaán. Aunque no hay evidencia bíblica ni evidencia externa donde se refiere directamente a la culpabilidad de Canaán, de haber hecho embriagar a su abuelo y haberlo hecho desnudar. Amén. No hay evidencia para culpar a Canaán de eso. La única referencia es la señalización del Espíritu. Dice lo que había hecho su hijo más joven. Por supuesto, la maldición proferida por Noé se la dirige a Canaán, al nieto. Amén. Sin embargo, esta acción de embriagar para ver desnudez y tal vez burlarse de ello es condenada por Dios. El profeta dice en Habacuc 2:15, ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. O sea que esa conducta venía, amén, desde Canaán cuando estaba en la casa con su padre o abuelo Noé. Puede ser que este verso tenga alguna alusión a ese evento trágico, sí. Habacuc 2:15, amén. Pero después de la confusión de lengua, los descendientes de Canaán se establecieron en esas tierras, allá al sur del mar Mediterráneo, el mar Negro, perdón, el mar Muerto, y fundaron esa Pentápolis que Dios destruyó. Génesis 10:19 dice, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. Amén. Es decir, Canaán, los descendientes se ubican en esas regiones de Gomorra, Sodoma, Adma y Seboín. O sea que cuando ellos dijeron, démosle de beber vino a nuestro padre y durmamos con él, fue una actitud aprendida de Sodoma. Y de Sodoma la aprendió de su descendiente Canaán, que fue maldecido por Dios. En el cántico de Moisés hay una distinción entre el vino que aprueba Dios, que es llamado la sangre de la uva, bebiste vino, Deuteronomio 32:14, que es puro, sin fermentación, y el vino de las naciones enemigas, que era fermentado, que fue comparado con el vino de Sodoma y Gomorra, de acuerdo a Deuteronomio 32, del 31 al 33, dice, la roca de ellos, de los enemigos de Dios, dice, no es como nuestra roca, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Y los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos, tienen veneno de serpiente su vino y ponzoña crueles de áspero. O sea que el vino, la embriaguez, era muy fomentada en Sodoma y Gomorra, como lo dice Deuteronomio 32, 31, 33. Amén. Es decir, esa costumbre de embriagarse, ese hábito, esa adicción, se fomentaba mucho en Sodoma y en Gomorra. Entonces, cuando estas mujeres dijeron, ven, demos a beber vino a nuestro padre, era porque ya en Sodoma era costumbre de que los padres se embriagaban con los hijos. Y esto había afectado inclusive a Lot. Ya vamos a hablar acerca de eso.
Entonces alabamos al Señor. El incesto también fue aprendido en Sodoma. Las hijas de Lot sabían que esta costumbre ancestral de embriagar para desnudar a las personas y burlarse o codiciarlas o tomar el cuerpo desnudo de esas personas, lo habían aprendido de Sodoma. Embriagarse y desnudarse estaban altamente ligados desde Noé hasta esos días. Era costumbre practicada en Sodoma, porque allá se ubicaron los descendientes de Canaán. Amén. Y era considerado por Dios como pecado. Por eso Génesis 13:13 dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Se embriagaban, tenían incesto. No sé si el día que vinieron los dos ángeles y se hospedaron en la casa de Lot, estas personas que vinieron desde el mayor hasta el más viejo hasta el menor, venían embriagados, no se sabe. Estas prácticas fueron aumentadas en Canaán casi 5 siglos después, lo que es el incesto, tener relaciones sexuales con parientes. Amén. Casi 5 siglos después de este acontecimiento de la estadía de Abraham en Canaán, el Señor le habló al pueblo de Israel y les prohibió practicar estas costumbres malvadas y les dijo que por esa razón Dios echa a los cananeos de ese lugar, de esa tierra, y la entregó esa tierra a Israel. Por ese motivo Dios prohibió las prácticas sexuales con parientes cercanos. Y está prohibido en el libro de Levíticos, capítulo 18. Yo les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan leer. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 18. Voy a compartirles pantalla para que ustedes puedan ver. Mire cómo Dios prohíbe el incesto. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, amén, sea una hermana o una hermana en segundo grado o una hermanastra o una prima. Dice, ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. El verso 8, esto aconteció, fue en la iglesia de Corinto, que Pablo condenó ese hecho, que un hombre tomó a la mujer de su padre, es decir, a su madrastra. Eso era incesto. Amén. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, o sea, hermanastra, o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Eso es pecado, ya ahorita lo vamos a mencionar. La desnudez de la hija de tu hijo. Amén. Tremendo. La desnudez de la hija de tu hijo, o sea, tu nieta, o de la hija de tu hija, tu nieta. Su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Ojo, los ancianos verdes, morbosos. Eso es pecado, eso es incesto. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre. Amén. Engendrada de tu padre. Tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre. Amén. O sea, tu tía no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre, o sea, tu tía, no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre, amén, o sea, su tío, no descubrirás. No llegarás a su mujer, o sea, a la esposa de su tío, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Cuando habla de descubrir su desnudez, habla de verla desnuda, pero también habla de relación sexual. La desnudez de la mujer de tu hermano, o sea, tu cuñada, no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Esa es la razón por la cual Juan el Bautista exhortó a Herodes, diciéndole, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Porque el Levítico 18:16 dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Eso es pecado. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir. Son parientas. Es maldad. Bendito sea el Señor. Esperamos que podamos entender este texto y no se enojen algunos conmigo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor?
Amén. Esa es una exposición sobre cómo Dios aborrece lo que es el incesto, que es relaciones sexuales entre parientes. Ahora veamos el plan de incesto ejecutado por las dos hijas de Lot. La mayor es la que influencia sobre la menor. La mayor es la que convence. Está como Eva que convenció a Adán. Así es. Un escritor decía que el que está hundido en una desgracia trata de hundir a los demás para no sentirse solo en la misma desgracia. Ahora veamos el plan de incesto realizado por las dos hijas de Lot. Le dieron tanto licor a su padre que quedó totalmente inconsciente. Amén. Vamos a leer el verso 33, por favor. Voy a compartirles la pantalla para que ustedes vean. Y dieron a beber vino a su padre, o sea, las dos le dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y la mayor le da ejemplo a la menor para que ella rompa ese temor que tenía. Tal vez la mayor ya tenía experiencia en el área sexual, ya tenía experiencia en embriagarse, indujo a su hermana. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Amén. Parece ser que este licor lo trajeron de Sodoma. Llevaron lo suficiente para embriagarlo con altas dosis. Obviamente ya no lo planeó allá, sino que llevaron el licor porque ya se habían mezclado tanto con Sodoma. Por eso Abraham, cuando intercede por la familia de Lot, dice: si hubiese 50 justos, ¿por qué vas a destruir la ciudad? Y el Señor le dijo: no los hay. Abraham no sabía de que ya el pueblo, la gente se había corrompido. Es que cuando uno está en un ambiente de corrupción, de maldad, poco a poco va cediendo en sus principios. Amén. Sí, la escritura lo muestra. Dice que así como el hierro moldea o aguza hierro, de la misma manera el hombre aguza el rostro de su amigo. Amén. Las malas costumbres, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, en 1 Corintios capítulo 15. El problema de Lot fue que Lot se dejó envolver de allá y ya había asimilado muchas cosas de Sodoma. Ya le gustaba el trago de Sodoma. Cuando en Deuteronomio la Biblia dice que ese es el trago ponzoñoso, la vid de Gomorra, el vino de Sodoma, que es vino de áspid, de serpientes, mientras que el pueblo de Israel tomó del fruto de la uva. Muy diferente ese vino. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y le dieron mucho licor. ¿De dónde lo trajo? Por supuesto, de Sodoma. Amén. De tal manera que le dieron altas dosis. Le llevaron suficiente y lo embriagaron. Amén. Con altas dosis, de tal manera que no se dio cuenta en qué momento su hija mayor tuvo relaciones con él. Y lo hizo en presencia la mayor de la menor para que se diera cuenta cómo lo hiciera. O sea, una perversión, amados hermanos. Él no se dio cuenta. La escritura dice: más Lot no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Al menos Noé se dio cuenta. Génesis 9:24 dice: despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Se dio cuenta de lo que le había hecho su hijo más joven. Parece que Canaán influenció en que él se hubiese desnudado, se hubiese embriagado y hubiese divagado dentro de la tienda. Lot no se dio cuenta. Ahora notemos algo muy importante, que el autor, al registrar que Lot no se dio cuenta, mire, el escritor dice: cuando se acostó ella ni cuando se levantó, no se dio cuenta. O sea, el autor, el Espíritu Santo deja bien claro que Lot fue asaltado sexualmente por su hija mayor, que Lot no tuvo culpa de ese acto sexual. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea, por la descripción clara de la mayor como la autora intelectual de este pecado, notamos que estaba más pervertida que la menor. Veamos el verso 34. Alabanzas al Señor. El día siguiente dijo la mayor a la menor. Nótese que es la mayor la que habla en su papel activo. La menor tiene un papel pasivo. Está en silencio, sumisa, obediente. Dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre.
démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerma con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. ¿Cuánto alabamos al Señor? Mire, el acto no fue por placer, aparentemente, sino por conservar descendencia de su padre. Tal vez Lot estaba demasiado devastado moralmente por todas las pérdidas. Tal vez se lamentó delante de ellas que su genealogía se perdía. Había perdido a su padre, su tío, ahora su familia. Tal vez sus hijas fueron afectadas también por el estado emocional. Porque él dice claramente, para que conservemos de nuestro padre descendencia. De todas maneras, si fue así, con ese único objetivo para conservar de su padre descendencia, la conducta la aprendió de Sodoma. Y fue la mayor la que tuvo esa idea. La menor procede a obedecer a la mayor y comete el incesto como su hermana mayor le había ordenado y como le había dado ejemplo. Vamos a leer el verso 35. Alabanzas al Señor. Y dieron a beber las dos vino a su padre, o sea, lo engañaron, empiezan a hablar con él, a echar broma, a tranquilizarlo, tome vino, papá, vino para acá. A su padre lo engañó. También tomó aquella noche y también se embriagó y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Alabanzas a Jesús. Obviamente, la mayor era la autora intelectual. La menor también fue partícipe de este pecado, de estas conductas aprendidas en Sodoma, condenadas por Dios en Levíticos 18. Pero Lot también tiene culpabilidad. ¿Por qué tiene culpabilidad Lot? Lot tiene culpabilidad por no haber obedecido al ángel, por no haber ido al lugar donde el ángel le indicó. Tal vez aquel monte, amén, le hubiese mostrado más poblaciones y en pie para que la mujer, la hija de Lot, no tuviese argumentos para decir no queda hombre en la tierra. Y no había podido engañar a su hermana y su hermana no lo hubiera hecho. Lot fue culpable porque no quiso obedecer a Dios. Ese es el problema, amados hermanos. También Lot tiene parte de culpa por haberse ido a vivir a Sodoma y aprendió esas costumbres de embriagarse, de tomar. Lot también fue culpable por el simple hecho de dejarse embriagar con facilidad, sabiendo que había licor. Un justo no puede tener licor en la casa. Yo como padre de familia no voy a permitir que en mi casa haya una botella de alcohol ni de cerveza, ni tampoco de cigarrillo. Si viene algún empleado a trabajar o alguien, aquí no se fuma, aquí no se toma, aquí no se oye música y conversa, si no, no entra. Amén. Como padre de familia establezco las normas. Amén. Si vienen familiares, que gracias a Dios los familiares míos son temerosos de Dios y respetan a Dios. Pero en la televisión no se va a poner películas ni de terror, ni películas que transmitan demonios o entregadas a Satanás. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, el escritor o director de la película, leí una hermana que hizo una investigación donde decía que el autor de esas películas, escritor y director, fueron satanistas, brujos. ¿Y cuántos cristianos ven esas películas? Pero un justo no debe permitir nada malo, no debe traer ningún anatema a la casa. O sea que en parte Lot tuvo la culpa por haber permitido, por haber adoptado costumbres paganas que no la tenía su tío Abraham, de traer licor. ¿Cuántas casas tienen botellitas de vino, de licor? Eso es una fuente de tentación para aquellas personas que han sido adictas. Para mí el licor no es ninguna fuente de tentación. Ahora, el que piense está firme y mire que no caiga. No quiero hablar con arrogancia, guárdame Dios. Pero ese no fue mi vicio en el pasado. Sí tuve pecado, era pecador, merecedor del infierno. Pero no, el licor nunca me gustó. Dios es testigo. Amén. Pero tampoco puedo decir, ay, eso a mí nunca me... Guárdame Dios, me humillo ante Él, le pido misericordia. Pero el error de Lot es haber llevado esas cosas. No debió haber llevado esas cosas. Amén. Como usted y yo no debemos tener esas cosas en nuestro hogar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Parte tenía razón. Esto es una clara evidencia de que Lot se había acostumbrado al vino de Sodoma
O sea, porque si las hijas le empiezan a darle beber y él está tomando es porque él lo acepta. Porque prácticamente este justo allá en Sodoma había aprendido esas costumbres y se estaba corrompiendo en Sodoma. Por eso Dios tuvo que sacarlo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Gloria a Dios. Ya estoy terminando. El fruto de esta relación es que nacen dos naciones como resultado de este pecado, este incesto. Es obvio que Lot supo después que sus hijas concibieron de su padre. Pero el escritor enfatiza en el nombramiento de los dos hijos, que al postrer se convirtieron en naciones, que Lot no quiso darles la paternidad de sus hijos. Vamos a ver en la siguiente parte. Gloria a Dios. Vamos a leer el verso 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Es obvio que en ese momento, cuando empiezan a tener mareos, a no venirle el periodo, a sentir que el estómago le está creciendo, su padre se da cuenta. Su padre no es bobito porque él ya tuvo hijos, él ya tuvo la experiencia, ya tuvo la experiencia de ser padre y se dio cuenta que sus hijas estaban embarazadas. Y la única explicación es que las hijas le dijeron que era por conservar descendencia. Pero Lot rechazó eso, ese acto vil. Se lo voy a demostrar por la palabra de Dios, que Lot rechazó. Amén. Cuando vino el tiempo de dar a luz, Lot rechaza la idea de que esos son sus hijos o son descendientes suyos. Esto es evidenciado por quién les pone el nombre a los hijos. Vamos a leer el verso 37, por favor. Dice, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Amén. Es decir, la Reina Valera dice llamó su nombre Moab. La versión hebrea, como la inglesa, que los pronombres posesivos son identificados entre femeninos y masculinos. En español no, dice, y llamó ese pronombre posesivo, su nombre. Es aplicado para masculino y para femenino, pero en el hebreo, en el inglés aparece his o her. His o her. His es su masculino y her es su femenino. Amén. Y por eso en la iglesia, en el idioma inglés, dice, and she called her son Moab, para que usted entienda. O sea, la Reina Valera se llamó su nombre Moab. La versión hebrea dice que lo llamó, como dice en Biblia de las Américas. Y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Es decir, el que le ponía los nombres a los hijos era el padre, cuando reconocía un hijo. Cuando un padre no reconocía un hijo y ese hijo venía a ser ilegítimo, el padre no le daba el nombre al hijo. Y ese hijo se convertía en un hijo ilegítimo. Amén. Entonces, en el caso de la mayor, ella le puso el nombre porque su padre no le quiso dar el nombre. Y dice, y la mayor dio a luz a un hijo y lo llamó ella Moab. La palabra Moab se deriva de la combinación Min-ab, M-I-N-A-B, Min-ab. Y Min significa de, y Ab significa padre. Quiere decir, Moab viene a significar de mi padre, o sea, el hijo de mi padre. Amén. Entonces alabamos al Señor. Los moabitas se ubicaron en el oriente del Mar Muerto, de acuerdo a Números 21:13. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale al territorio del amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Ellos se ubicaron al oriente del Mar Muerto, esa nación. Después nace el hijo de la menor. Y sucede lo mismo, el nombre lo pone la hija y no el padre, dando a entender de que Lot no acepta que ese hijo de fornicación o de incesto era suyo. Ya hemos leído, vamos a leer de nuevo el verso 38. La menor también dio a luz un hijo, llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy.
La menor es la que le pone el nombre a su hijo. Dice, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben Ammi, dice el Biblia de las Américas. Ella lo llama, no él, que significa hijo de mi pariente. Los amonitas se ubicaron hacia el lado nororiental de los moabitas. Fueron idólatras, fueron paganos, fueron los responsables de los sacrificios humanos en honor al dios Moloch, de acuerdo a Levítico 18:21. Vamos a mostrarlo para que ustedes vean. Levítico 18:21 dice, y no des tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Esas prácticas fueron hechas allá en los amonitas. Los amonitas, sí. ¿Cuántos alabamos al Señor? Cuando dice la escritura, y la menor también dio de luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Cuando el escritor Moisés dice hasta hoy, se refiere a los días de Israel en el desierto, entre el año 1440 y el año 1400 antes de Cristo, cuando Moisés está escribiendo el Pentateuco. Y Dios le da órdenes a Moisés de no atacar a estos descendientes de Lot, ni tanto los moabitas ni los amonitas. ¿Por qué? Porque Dios les dio esas tierras. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 2, verso 9, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, de la hija mayor de Lot, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Verso 19. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, a los hijos de la menor, de la hija de Lot. No los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot le he dado por heredad. Amén. En cierta manera Dios tuvo aprecio por Lot, era el justo. Amén. Además era descendiente de Eber. Por eso, descendiente de Eber, descendiente de Sem. Y Eber, al ser descendiente de Eber, era hebreo. O sea, los hebreos no solamente son los judíos, hebreos también son los hijos de Arán. Son los hijos del hermano de Abraham. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ya estamos terminando. Alabanzas al Señor. Ahora Dios le prohibió a Israel hacer parentesco con estas familias, con los moabitas y los amonitas, ni que ellos fueran parte de Israel, porque Dios rechazó este acto incestuoso, llamando a estos hijos como ilegítimos, así les dijo Dios. Y estos tampoco, cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida, los moabitas y los amonitas no les ofrecieron hospitalidad al pueblo de Israel, al contrario, los atacaron, inclusive contrataron a Balaam, amén, el rey de Moab. Recuerde, el rey de Moab, Balac, contrata a Balaam para maldecir a Israel, de acuerdo a Números capítulo 22, 23, 24, amén. Y luego Balaam, al ver que no podía maldecir a Israel, contratado por el rey Balac de Moab, amén, Balaam le enseña la doctrina de Balaam, que le dice, mira, Balac, que era un rey moabita, descendiente de Lot, le dice, busca las mejores mujeres que seduzcan a los hijos de Israel y así caerán en maldición y Dios los va a castigar. Y sí fue así. Número 25, hay un desastre terrible en Israel, porque el pueblo de Israel era santo, y Dios le estaba dando victorias a Moisés. Pero ¿qué pasó? Ellos cayeron en el pecado de Baal Peor, allá con las moabitas y con las madianitas, que fueron contratadas por Balaam y Balac, rey de Moab. Amén. Y por eso Dios prohibió que ellos fueran parte del pueblo de Israel. Deuteronomio 23, del 2 al 4, dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová. Cuando se refiere a bastardo, es un hijo ilegítimo, hijo del incesto, amén. Refiriéndose al incesto de Lot, que no entrará ningún descendiente de los moabitas ni de los amonitas, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita, dice Deuteronomio 23, del 2 al 4. El verso 3 dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre.
por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Amén. Esas naciones, Moab y Amonitas, fueron enemigas del Señor. Recuerdo el primer libro de Samuel, capítulo 14, 47, hicieron guerra en el tiempo de Saúl. Bendito sea el Señor. Ya estoy terminando. Para descansar. Aunque Dios les dijo que no entrarían ni a formar parte del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, en desobediencia a Dios, en el caso de Noemí, que hubo hambre en la tierra de Israel, en Jerusalén, en Belén, y fue a vivir a los campos de Moab, y allá sus hijos se emparentaron con unas moabitas, entre ellas estaba Ruth. Y obviamente la escritura nos enseña, amén, que Dios no desechó a este pueblo ni a sus descendientes. Al contrario, de esos campos de Moab surgió una jovencita que vendría a ser parte de la historia de Israel y de la genealogía redentiva del Mesías. Una moabita que se casó con un judío, pero que este judío lo perdió y le prometió a su suegra Noemí una evidencia de conversión al Dios de Abraham terrible. En el libro de Ruth, capítulo 1:16, dicen: no me ruegues que te deje ni me apartes de ti, porque donde quiere que fueres, iré yo, y donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Aunque Dios prohibió que las moabitas no fueran parte del pueblo de Israel, Noemí desobedeció, se fue con su esposo a los campos de Moab y consiguieron, y ella vino a ser parte. Amén. Pero ella regresa con Noemí a Belén, y ella había perdido las tierras y el único pariente que podía redimirlas era Booz. Y Booz aceptó la redención, pero tenía que casarse con Ruth, la moabita. Booz es descendiente de Abraham y Ruth es descendiente de Lot. O sea que una hija de Lot se casa con un hijo de Abraham. O sea que las familias que estaban apartadas se reconciliaron. Estas familias alienadas se reconciliaron, y de este matrimonio de Ruth y Booz nace Obed, que es el abuelo del rey David. Este es el padre de Isaí, padre de David. Y David, de David es que viene el Mesías. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bendición, ¿cierto? Miren las cosas de Dios. Se reconcilian estas dos familias, la familia de Lot con la familia de Abraham. Alabanzas al Señor. Dios condena el incesto, pero Dios perdona el incesto. Obviamente, no me pregunten qué hacer las parejas que ya están casadas, eso no me pregunten a mí. Cada quien tendrá que ser responsable delante de Dios. Amén. Pero en la redención en Cristo Jesús se reconcilia una moabita con un hijo de Abraham. Ruth se casa con Booz, que es hijo de Abraham, indicando la salvación de los gentiles, la unión de estos dos pueblos. Eso está en el libro de Efesios, que de dos pueblos, dice el apóstol Pablo, hizo un solo pueblo. Amén. Y ese solo pueblo es de todo tribu, pueblo, lengua, nación. Conjuntamente con el pueblo de Israel somos el pueblo santo de Dios, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Por la sangre de Cristo hemos sido reconciliados, por la sangre del Señor Jesús. ¡Qué bendición! Padre, te doy gracias por esta enseñanza que nos has dado en el día de hoy. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra. Te pido que bendigas a tus hijos y a tus hijas, que nos guardes de cualquier pecado, Señor, sexual, de cualquier pecado de ambición. Te pedimos tu gracia, tu misericordia. Gracias por enseñarnos tu palabra. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, Señor, en este día y en este fin de semana. Muchas gracias por este pueblo. Bendícelo en gran manera. En el nombre de Jesús, líbranos y guárdanos de todo mal. Muchas gracias por esta victoria de esta semana, por habernos dado esta palabra, no solamente hoy, toda esta semana. Te doy toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento. Gracias por esta redención tan preciosa. Te bendigo y te exalto en el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, entonces nos veremos el domingo en la mañana, a las 9 de la mañana en la escuela dominical.
Y si alguno quiere apoyarnos con una ofrenda debajo del video en YouTube, está la forma como lo voy a hacer. Que el Señor le bendiga.